Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en @JavierMorodo y en @Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran invitado. Lo digo 3 veces porque es la tercera aparición de mi querido amigo Pablo Sánchez en este podcast. Y hoy es un episodio muy especial porque además les vamos a estar platicando de un proyecto que venimos trabajando ya casi un año y en el que Pablo ha sido instrumental y estoy muy emocionado de poder compartir con todos ustedes. Bienvenido, Pablito. ¿Qué pasó, mi estimado Flaco? ¿Cómo estás? Encantado otra vez de estar aquí por tercera vez. Bueno, 2 veces yo platicando y una teniendo el honor de yo a ti entrevistarte en el aniversario número 1 de Rockstars del Dinero. Entonces, pues encantado de otra vez estar aquí platicando contigo. Y además, no es porque estés aquí en el programa, pero ha sido el episodio más escuchado. Bueno, es el episodio número 2 porque el 1 es el de la ciencia del dinero, pero el segundo episodio, el de el juego del dinero, ha sido el episodio más escuchado históricamente. Entonces, creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Y quería que empezáramos por platicar, Pablo, justo alrededor del juego del dinero y mucho, me parece que de tu trayectoria y después pues platicaremos de la mía porque... Pues para lo que no lo sepan, también eres el padrino de mi hijo y bueno, tú y yo nos conocemos desde que tenemos tal vez un par de meses, nuestras madres amigas. Entonces, creo que nuestras vidas han ido muy en paralelo. Y yo he vivido también de la mano de muchos de los aprendizajes que tú has vivido y viceversa, ¿no? Tú has vivido también de muchos de los aprendizajes que yo he tenido. Pero quería que platicáramos acerca nuevamente del juego del dinero y de dónde te quedaste en ese episodio, ¿no? Que platicabas pues mucho de lo que fue descubrir este juego, descubrir tu contexto y me parece que a partir de ahí has empezado a diseñar lo que hoy yo visualizo como tu vida rica, ¿no? Tu vida extraordinaria, cómo se ve esta y cómo puedes también lograrla a través del dinero, ¿no? Porque lo hemos dicho que el dinero no es un medio, es un medio, no es un fin, pero cómo ayuda a tener este tipo de medios, ¿no? Entonces, a ver si podemos retomar lo que nos platicabas acerca del juego del dinero y después de eso, ¿cómo has ido desarrollando los siguientes peldaños para irte pudiendo realizar en la vida? Perfecto, Flaco. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto que el episodio número 2 haya sido el más reproducido hasta ahora. Si lo han escuchado, regresen a escuchar esa primera parte. Creo que fue un ejercicio muy bueno de entender el dinero desde otro lugar. Y en ese sentido, haciendo un poco a lo mejor de resumen del concepto del juego del dinero, yo llevo ya bastante tiempo pensando en el dinero como un juego, ¿no? Y la realidad es que me ha ayudado muchísimo a pues, definir ciertos patrones y principios para yo poder, como tú dijiste hace rato, pues tener una vida que yo la defina en mis propios términos en relación al dinero, ¿no? Y la realidad es que a ver, yo entro a este tema, pues obviamente por un tema importante de dolor en relación a todo lo que era el dinero en mi entorno, en mi casa, en mi propia psicología, en mis propias emociones. Y después me doy cuenta que yo no soy el único que está en ese mundo, ¿no? Hay ciertos datos espeluznantes allá afuera en donde más del 80% de las personas en México y en la región no van a poder tener, ¿no? Una jubilación propia, no van a poder lograr nunca esta libertad financiera. Y no solamente estamos hablando de las personas que lastimosamente no pudieron tener acceso a educación, a negocios, a oportunidades, ¿no? A poder invertir, a poder ahorrar. O sea, son personas que sí han tenido acceso a eso, pero que por una u otra razón no pudieron relacionarse bien con este tema del dinero, con este juego. Y hoy en día están en una situación en donde no
pueden ser libres financieramente, ¿no? Entonces, eso es un dato espeluznante que a mí me ha tocado vivirlo de cerca. Y por otro lado también hay otro dato que a mí me mueve mucho, que es el 78% de las personas consideran que la mayor causa de estrés en sus vidas es el dinero, ¿no? Por encima de las familias, de las relaciones, de la salud y de todas las otras cosas y los otros juegos que jugamos en la vida. Entonces, y también este segundo dato es un tema que yo lo viví muy de cerca porque yo me relacioné muy mal con el dinero durante mis primeros, no sé, 25 años, teniendo una historia en casa en donde la energía alrededor del dinero pues era negativa, había mucha confusión, había mucho tabú, había mucho problema. Y entonces estos dos temas, que yo realmente los sufrí, cuando empecé a ver que pues todo el mundo lo tiene, ¿no? Estamos hablando de 80 y 78%. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues aquí hay un tema importante que hay que rascarle, hay que entender cómo funciona este jueguito, porque la realidad es que tenemos que estar del otro lado. Tenemos que lograr libertad financiera y no solo eso, tenemos que relacionarnos bien con el dinero para que no sirve de nada tener mucho dinero si realmente sigue siendo una causa de estrés, ¿no? ¿Cuántas personas hay allá afuera que tienen mucho dinero o ya lograron esta supuesta libertad financiera, pero pues están totalmente sometidos emocional y psicológicamente hacia este concepto? Entonces, por ahí va el tema del juego, y yo lo que he hecho los últimos años, pues es de tratar de entender, pues eso, ¿no? Los primeros principios de cómo lograr libertad financiera, cómo relacionarme bien con el dinero, cómo crear de forma intencional lo que yo llamo, pues, mi vida rica. Y también ya de forma más, ¿no?, estratégica y tácticamente, pues cómo crear riqueza, cómo crear portafolios de inversión, cómo crear diferentes mecanismos para tener control y para que esto se materialice en la vida real. Pues empecemos por ahí, Pablito. A ver, empecemos por la libertad financiera, porque es algo que se habla de muchos lados y creo que es un poco etéreo. ¿Cómo entiendes tú la libertad financiera? A ver, sí es etéreo y no hay una respuesta para todos. Y aquí lo importante es echarse el clavado para entender, pues, tú qué defines como libertad financiera, ¿no? Y hay personas que lo definen de diferente manera. Para mí, la libertad financiera, que, insisto, es un tema bastante, ¿no?, choteado y que la gente va a estar medio harta de escuchar este tema de todo el mundo habla de la libertad financiera, etcétera. Para mí es algo que tiene que ver directamente con el tema de, pues sí, de la libertad, ¿no? De la libertad de poder dejar tu trabajo. De las opciones, ¿no? De las opciones, exacto. De tener opciones y tener libertad, de decir, oye, si no estoy a gusto con mi casa y con mi esposo, pues tengo la libertad de dejarlo, ¿no? Y de crear una nueva vida. Si no estoy a gusto con mi trabajo y mi jefe, tengo la opción de tomar una nueva decisión y buscar otro camino, ¿no? Si me llega un problema en la vida, tengo un ahorro de emergencia que me va a poder dar la libertad de afrontar ese problema. Entonces, hay muchos componentes, pero yo lo veo como opciones, como libertad y sobre todo como paz mental, ¿no? Últimamente también cuando tienes, ¿no?, un ahorro de emergencia, cuando tienes libertad financiera, la realidad es que fisiológicamente tu cerebro cambia, ¿no? Dejas de operar desde la amígdala, dejas de operar desde estos sistemas como beta y superbeta del cerebro que nos mantienen en alerta y en estado de supervivencia, y empiezas a estar en un estado mental y bioquímico de otras sustancias que te permiten disfrutar mucho más la vida. Y ahí es cuando empiezas a segregar cortisol, oxitocina, serotonina, y otras sustancias que te permiten estar mucho más relajado. Entonces, para mí es eso, es un tema mucho más complejo que solamente el tema de tener en la cuenta dinero, ¿no? Y aparte, digo, a mí me ha tocado vivirlo al lado de ti, el tema de las opciones. Y no sé, ya no puedo llevar la cuenta en cuántas ciudades has vivido, pero seguramente cerca de 10. Te has echado 2 maestrías, has vivido en Europa, en Estados Unidos, en múltiples ciudades, y siempre te había gustado ser nómada. Ahora que yo me empecé a ser nómada, tú ya no quisiste, pero bueno, esa me la debes. Pero yo lo he visto muy reflejado en tu vida, ¿no? Siempre has, creo que de manera estratégica, definido cuál es esta visión de vida que quieres tener y después cómo habilitar tu parte financiera para poder
para que éste esté al servicio de esa visión, ¿no? Y creo que has sido una de las primeras personas, y bueno, desde que tienes 20 años, empezaste con temas de desarrollo personal, empezaste a ir a programas como los de Tony Robbins, empezaste a entender herramientas como el círculo de la vida y este tipo de cosas que te ayudan a visualizar hacia dónde quieres ir. Entonces, si nos echamos un pasito para atrás del tema financiero, ¿cómo empiezas a visualizar tu vida? ¿Desde qué edad? ¿Y cómo empiezas después a diseñarla también financieramente hablando para poderla lograr? Sí, a ver, tienes razón, ¿no? O sea, la verdad es que el dinero tiene que ser una herramienta más para lograr algo mucho más importante en tu vida, que es cómo tú quieres vivir. Y yo empecé a definir cómo quería vivir, pues a partir de un grandísimo dolor, ¿no? Y la realidad es esa. Yo creo que el dolor es un gran motivador de cambio. Y yo, pues hace 20 años, entro en una crisis ahí personal importante, en una buena depresión. Y a partir de ahí, a partir de ese dolor, empiezo a tratar de entender qué fue lo que me había llevado ahí. Y muchas de las cosas que me habían llevado ahí eran estos juegos o estos preconceptos o estos constructos sociales que yo estaba jugando un poco de forma inconsciente, ¿no? O sea, yo estaba respondiendo ante un mundo que yo no decidí crear, sino que lo creó mi contexto por mí, lo creó mi familia por mí. Y a partir de ahí tomé una decisión de decir, bueno, a ver, pues tú puedes crear lo que tú quieras crear, ¿no? O sea, últimamente la mayoría de las cosas que hacemos son mentira, son narrativas, son inventos creados por nuestra sociedad y no necesariamente yo quería vivir en esas mentiras que me habían creado, ¿no? Sino yo quería crear mis propias mentiras, que siguen siendo mentiras, estoy de acuerdo, pero mínimo que sean las mías, ¿no? Y a partir o ponles de ahí, ilusiones o sueños, ¿no? Todos sueños, son mentiras, son narrativas. Totalmente. El contexto. Pero es que a mí me ayuda mucho a verlo así porque lo despresurizo mucho, le quito mucha presión a la olla, ¿no? Es como decir, tranquilo, relájate. También todos estos juegos del éxito que estamos jugando afuera de las empresas, del reconocimiento de la lana, relájate. Es mentira. Son juegos. Es bullshit. Juegos. Es bullshit. Pues te lo crees y te lo quieres creer. Exacto. Entonces, pues dije, ok, ¿por qué no yo construyo mis propias ilusiones, mis propias narrativas, mis propias mentiras, pero que estén un poquito más alineados a lo que yo realmente quiero ser, ¿no? Desde un punto mucho más profundo y más necesidades del alma. Y a partir de ahí empiezo a encontrar diferentes herramientas, como bien lo mencionas, y empiezo a echarme el clavado adentro y a conocerme y a saber quién soy y a saber qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que me hace sentir. Y a partir de ahí empiezo a construir algo, ¿no? Como pues mi mapa de vida, ¿no? O es mi book life o mi business plan de mi vida, por así decirlo. Entonces, una vez que ya tengo medio definido eso, ahora la pregunta es, pues obviamente el dinero juega un rol muy importante en crear esa vida, porque el dinero, queramos o no, es el juego que todos jugamos, es el juego más importante, lo juegan 8,000 millones de personas, y si yo en mi vida oye, pues quiero experimentar el mundo con mi hija, quiero estar sano, ¿no? Quiero tener diferentes experiencias, quiero poder contribuir a otras personas, pues en todas esas cosas que yo he definido para mi vida, el dinero juega un rol importante. Entonces ahí es donde hago, ¿no? Un poco la transición de decir, ok, el dinero tiene que ser una herramienta para que yo cree esa vida que quiero crear. Entonces ahí empieza, ¿no? Y ahí empiezo a entender, ok, ¿cuál es ese monto? ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es el número de seguridad, de independencia y de libertad financiera? ¿Y cómo construyo una vida alrededor de eso para lograrlo? Y una vez que lo defines, ¿cómo das el siguiente paso, no? Porque creo que, obviamente, pues si no sabes a dónde vas a ir, pues nunca vas a llegar, ¿no? Pero una vez que ya tienes claro y suponiendo que pues, tus aspiraciones sean muy grandes, como siempre lo han sido, ¿no? Tú siempre has sido un soñador o un cuentacuentos, un cuentamentiras en este framework que tienes, pero nunca, o sea, siempre has querido tener una vida extraordinaria, eso me queda claro, ¿no? Una vida representativa, y digo, dentro de las posibilidades de cada quien, y esos temas son subjetivos y relativos, pero siempre has querido vivir bien. Entonces, ¿cómo le haces? Y sobre todo, ¿cómo las herramientas financieras que fuiste aprendiendo en tu vida profesional, ¿no? Porque eres economista de background y después llevas manejando un family office, no sé si pues cerca de 15 años también. Entonces,
¿Cómo vas compaginando no nada más la parte de la visión, sino todas estas herramientas financieras que vas aprendiendo en la vida? Es una buena pregunta y la verdad es que no es tan complicado, es un proceso y son pasos, ¿no? Y si sigues los pasos, es muy fácil que llegues a tener un resultado positivo. Y es algo que seguramente al rato lo vas a platicar, pero es lo que estamos tratando, ¿no? Como de construir juntos. Un proceso que te lleve realmente a primero definir, ok, ¿qué es lo que realmente quieres? Y lo que yo hice fue, ¿qué es lo que realmente quiero en esta vida? ¿No? Porque o sea, entiendo que me quedan 30, 40 años en esta roca que está flotando en el universo, y lo que yo quiero es, pues, realmente vivir estos 30, 40 años, pues, de forma alineada, de forma conectada, ¿no? Siempre he priorizado mi paz emocional, mi paz mental, y lo seguiré priorizando. Entonces, definir qué significa eso para mí. Y es un trabajo que también hago con otras personas y otras familias y otras personas que realmente ayudo a construir esta parte de su patrimonio y de su family office o como le quieras llamar, en donde la primera pregunta que les hago es eso, es ¿qué es importante para ti? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo visualizas esa vida? ¿Cuáles son los valores importantes en tu casa o en tu familia o en ti mismo? Y una vez que tienes eso, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo se ve eso en un número? ¿No? Entonces, ponle números, tampoco es muy difícil, es crear como este budget o este presupuesto de tu rich life, ¿no? De tu vida intencional. ¿Cuánto cuesta esa vida que quieres tener? Y una vez que sabes cuánto cuesta, que a veces cuesta mucho menos de lo que pensamos, porque allá afuera nos han vendido la idea de que hay que tener muchísimo dinero y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente agarras el lápiz, lo arrastras y pones, ¿no? Y bajas. ¿Cuánto cuesta esa vida rica? Y yo lo hago en diferentes niveles, ¿no? Seguridad financiera, independencia, independencia financiera y después libertad financiera. Cuando bajas eso, ya puedes saber entonces cuánto te va a costar al año vivir esa vida rica. Y una vez que sabes cuánto te va a costar al año esa vida rica, tienes que entender, ¿no? Cuánto tienes que tener de patrimonio en el otro lado para que de forma pasiva puedas estar generando esos ingresos que te permitan vivir esa vida rica. Y después de eso, ¿no? Tenemos que entender, ok, ¿cómo vamos a generar ese patrimonio? Y entonces ese patrimonio ahí entra como todo mi otro background que decías de economista, de MBA, de trabajar en el family office, de tener un fondo de inversión, de entender ya el juego de la generación de riqueza, ¿no? Porque también es un juego muy importante. Cómo se genera la riqueza y cómo podemos acelerar el proceso de llegar a ese número mágico de libertad financiera que nos permita vivir nuestra vida rica. Entonces, son ciertos procesos, son ciertos pasos que no son muy complejos, pero hay que entender cómo funcionan, ¿no? Y también rodearse de un ecosistema de buenos proveedores, tanto de oportunidades de inversión como de diferentes proveedores legales, fiscales, de diferentes estructuras, entender también cómo funciona la parte hereditaria, si tienes hijos y les quieres dejar algo, seguros de vida, en fin, hay un contexto también que te ayuda a estar mucho más protegido y tomar mejores decisiones en ese sentido. Sí, me tocó vivirlo sobre todo cuando ayudaste a mi mamá, ya la voy a balconear a mi pobre madre nuevamente aquí en el podcast. Pero bueno, pues ella decidió separarse del negocio familiar y recibió un dinero, y con ese dinero entonces pues ella estaba preocupada porque pues tenía muchos años de vida por delante y siempre el tema pues es estresante, ¿no? Y pues creo que el ejercicio que hiciste tú, que era un ejercicio que, de hecho, cuando estaban ustedes construyendo el Family Office, ¿no? El que tú gestionas, pasaron por ese mismo ejercicio, ¿no? Pero bueno, muy customizado, Pablito, porque creo que siempre le metes de tu cosecha, más en la parte emocional, ¿no? Entonces, recuerdo que para mi mamá fue un momento increíblemente importante, ¿no? Porque más allá de ella tener esa certeza emocional, y bueno, además pues eres también como su hijo, pues le diste una certeza emocional que ella necesitaba de manera muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues me acuerdo que fue hasta un proceso de catarsis muy, muy padre para ella y muy liberador en varios temas, ¿no? Porque al final del día, pues el dinero es energía y a veces esa energía está contenida también de, pues, muchos hechos del pasado y hechos del futuro y preocupaciones.
pero qué difícil es de repente entrarle, ¿no? Porque despiertas muchas de estas emociones. De hecho, no voy a balconear a una persona que también estamos ayudando ahorita en este proceso y que le mandamos el ejercicio porque estamos haciendo algunas pruebas piloto. Y en el momento de empezar a mapear esto, de poner ingresos y egresos, nos dice, me da pánico esto, ¿no? Me da pánico. Y es una tontería, porque la verdad es que es una creencia medio estúpida. Porque, a ver, no te puede dar pánico algo que ya está sucediendo. Lo único es que vas a tener más información con la cual vas a poder tomar más decisiones. Y a ver, les confieso, yo también cada trimestre que hago mis cortes con este mismo ejercicio y estos templates que hemos venido desarrollando, pues es difícil, ¿no? Porque pues siempre hay incertidumbre. Pero el 100% de las veces salgo mucho más certero, con mucha más confianza, con mucha más seguridad, porque sabes dónde estás parado. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede en todo este proceso que a veces lo hace tan difícil, ¿no? O sea, y yo creo que regresa mucho al tema de la psicología del dinero, pero bueno, ¿cuál es tu percepción? Totalmente. Es un tema que la gente le tiene miedo o la gente le tiene rechazo. A lo mejor hay un concepto acá de que no soy bueno yo para gestionar esto y a lo mejor hasta la misma industria financiera ha tratado y los bancos han tratado de crear un aura aquí medio high-end para que no entiendas bien cuál es el juego y entonces estés un poco a merced de los banqueros y de los asesores y de todos los que realmente generan estos productos financieros, pero la realidad es que la gente tiene una aversión importante a entrarle a ver sus finanzas. Y como bien dices, cuando le entran a verlo, hay una liberación brutal, o sea, es como si se quitaran un peso de encima. Recuerdo muy bien ese ejercicio con tu querida madre, que fue un proceso padrísimo, realmente fue un proceso muy emocional, en donde ella definió por su propia cuenta qué quería en esta vida, en los años que le quedaban. Y ella, pues como bien la conoces, muy particular, muy a su forma, definió ciertas cosas, muy ella, ¿no? Y ella sabía perfectamente qué es lo que quería. Y entonces ahora la pregunta es, ok, ¿cómo le hacemos para que tu patrimonio te pueda servir para lo que tú quieres, ¿no? Y entonces cuando realmente lo vio, lo entendió, se pudo relajar, se pudo liberar y muchos de los miedos que tenía los pudo poner un poco al lado, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las personas y tiene que ver con estas historias que nos hemos contado y sobre todo con algo que yo platico mucho que es el tabú del dinero. O sea, no estamos acostumbrados a platicarlo, ¿no? Y hasta platicar, oye, flaco, ¿sabes qué? Traigo este tema, estoy ansioso, estoy preocupado, no sé si me va a alcanzar, no sé si estoy haciendo bien las cosas, tengo miedo de que no tenga dinero para el retiro, tengo miedo de que mis hijos no puedan ir a una buena universidad, o lo que sea, ¿no? Estos temas hay que ventilarlos. Y la gente no los platica, la gente no los quiere voltear a ver y los pone en el cajón, ¿no? Así de no lo quiero voltear a ver, los pone en el cajón y después lo desempolva ese cajón 20 años después y ahí es donde la data explota de que más del 80% no van a poder tener libertad financiera y de que más del 78% no se relaciona bien con esto, ¿no? Entonces, parte de ese trabajo es claro que es desempolvar ese cajón, sacarlo, platicarlo, ventilarlo y trabajar con la parte psicológica y emocional del dinero, que como bien dices es una energía muy cargada del sistema de creencias que tenemos. Y una vez que trabajas un poquito con ello, se empieza a desatorar esa energía y empieza a fluir de manera increíble y la gente siente muchísima certeza. Sí, porque además hace poco publiqué un artículo, un blog post de un tema que yo creo que es cierto. Digo, no hay muchos datos para corroborarlo, pero a nivel conceptual me hace mucho sentido, que es que creo que, por ejemplo, la cultura y la religión han sido dos factores determinantes en la relación que tienen, sobre todo los mexicanos, pero de manera general los latinos con el dinero, ¿no? Y cómo, pues, en la religión, sobre todo católica, pues, se ve al dinero como un tema de vergüenza, ¿no? Y como un tema del que no se tiene que hablar. Y yo creo que mucho de eso ha desembocado en el tipo de país que tenemos, en el tipo de economía que tenemos, en el tipo de familias y en el tipo de relación, ¿no? Y muchas veces, inclusive conoces a estas personas que pueden ser brillantes, pero que simplemente tienen una relación desastrosa con el dinero y de plano no pueden generar dinero, ¿no? Y no pueden porque pues lo tienen en la psique, ¿no? Entonces, digo, ya más allá de los, que por supuesto los tabúes y todo esto yo creo que son consecuencia de que no se pueda hablar del dinero de manera frontal y de las creencias limitantes que tenemos alrededor del dinero, pero inclusive también abordando el tema del mindset, ¿no? Para crear dinero, porque
pues hay muchísimas técnicas para hacerlo, ¿no? Y son, están encoded en podcast en nuestro querido amigo Naval Ravikant, persona a la que seguimos. Ojalá fuera nuestro amigo más cercano, tendríamos más conocimiento aún. Pero que están allá afuera, ¿no? Y hoy vivimos en un mundo en donde hay información abundante, contenido abundante. Y pues también yo creo que el poderlo decodificar y poner en las manos de las personas es algo fantástico, ¿no? Es lo que pues yo he venido haciendo estos últimos 2 años en el podcast y me súper encanta. Y creo que es algo que también debiéramos de hacer más consciente, ¿no? Y de tener allá, que por cierto, digo, y esto es de manera un poco casual, este podcast va a salir justo en el 2º aniversario. Entonces, mira qué interesante también el momento en el que va a salir el podcast. Pero regresando a la pregunta, ¿cómo ves estas palancas también y este tema del mindset para generar dinero? O sea, más allá de la relación que tenemos con el dinero y la visión que queremos para construir esta vida rica, ¿cómo piensas tú alrededor del mindset que hay acerca del dinero y de cómo... y si se pueden o no se pueden enseñar estas herramientas para que la gente también lo genere, ¿no? Porque dice, bueno, pues si ya lo tienes, pues está bien, pero ¿y si no lo tengo, cómo le hago? Claro. Sí, a ver, creo que son 2 partes fundamentales, ¿no? Uno es la parte que yo le llamo el juego emocional y la otra es el juego táctico, estratégico, mental de las inversiones y de generación de dinero. La realidad es que tampoco nos enseñaron en esa segunda parte, ¿no? Si bien siempre digo que no nos enseñaron la primera parte, que es la parte emocional y del sistema de creencias, etcétera, la segunda tampoco. O sea, fuimos a la escuela, a la universidad, a la maestría y nunca hemos tenido una clase de cómo se genera el dinero. O sea, debería ser la primera clase que te enseñan en la escuela. ¿Cómo vas a generar dinero? O sea, eso es básico. No, sí, finanzas personales, o sea, échate una para atrás, pero nada. Exacto. Cero. O sea, todo ese ámbito de finanzas personales, de riqueza, de dinero, que es desde cómo te relacionas con el dinero, budgeting, ¿no? Tema de presupuestos. Pero la parte que estás diciendo muy importante, que es previa a lo mejor a las inversiones, es cómo se genera, ¿no? ¿Cómo se genera ese patrimonio? ¿Cómo se genera ese dinero? Y por supuesto que allá afuera hay muchísima información, hay muchísimo contenido de este tema. Como bien dices, ¿no? Ojalá fuera nuestro amigo Naval Ravikant, tiene ahí un super tweet storm de básicamente léelo y vas a saber cuáles son las diferentes estrategias para generarlo, ¿no? Y la realidad es que lo que sucede es que cuando realmente las comprendes, que son como de forma muy fácil y muy puntual, puedes tomar decisiones muy concretas que te lleven a generar realmente y acelerar esa generación de riqueza. Y estamos hablando pues, de conceptos sencillos, ¿no? Como todo el tema de vas a generar riqueza cuando le des a la sociedad lo que necesita, que todavía no sabe cómo tenerlo. O sea, es obvio que el dinero solamente es un medio de intercambio de valor entre lo que tú le generas a la sociedad y como le generas ese valor a la sociedad te lo tiene que repagar con algo. ¿Y con qué te lo paga? Pues con este conceptito, con este juego que se llama dinero. Y ahora, cuando lo haces a escala, pues entonces te lo recompensa en volúmenes extraordinarios, ¿no? Yo siempre digo, pues seguramente el cuate que inventó o los cuates que inventaron la vacuna del COVID, pues ganaron mucha lana. ¿Por qué? Pues porque era algo que la sociedad necesitaba, que todavía no sabía cómo y dónde obtenerlo, ¿no? La persona que lo inventó, pues seguramente hizo mucho dinero. Y entonces la pregunta es, ok, pues ¿cómo lo genero a escala? Y ahí es donde también se hablan de estas cuatro grandes palancas, ¿no? De generar escala, que son trabajo, dinero, código, media, que ahorita está muy de moda, que es algo que estamos haciendo aquí en el podcast, y otras cosas, ¿no? O sea, realmente hay mucha información allá afuera ya de los tácticos, de cómo entender este juego, de cómo los cuates que lo están ganando lo entienden. Y un poco nuestra idea es entenderlo para nosotros mismos, pero pues también compartirlo, ¿no? Y decirle a la gente que no es tan difícil y que se aviente realmente a hacerlo. Y cómo desde nuestra experiencia lo hemos podido también crear, ¿no? O sea, en fin, pues has hablado mucho tú públicamente acerca
de lo que has hecho en el Family Office, en el fondo de inversión. Ahorita entraremos un poquito más a detalle, pero bueno, también has trabajado en compañías muy grandes de media, en compañías de tecnología, y lo has implementado a primera mano, ¿no? Y digo, yo de mi lado también en empresas como GBM, como Bitso, que hoy entre las dos tienen más de 10 millones de cuentas de inversión, ¿no? Wow. En un país que no tenía ni 250,000. Entonces, pues también la tecnología, los medios, por supuesto el dinero, ¿no? A través de las inversiones, el labor, históricamente. Pero además lo hemos aplicado, que creo que es lo que es verdaderamente representativo. Y quería entrar ahorita, mi querido Pablo, al tema de las inversiones, porque esto es core, ¿no? O sea, más allá de el tener el dinero, pues después es el ponerlo a producir, ¿no? Y pues la verdad es que pues los retornos asimétricos y pues sí, los retornos financieros pues son una parte fundamental de la creación de riqueza. Entonces querría preguntarte del fondo de inversión que echamos a andar, ¿no? Echamos a andar un fondo de inversión, Goat Capital, en 2017, hace ya 6 años. Y bueno, tú desde la fundación del Family Office hace ya más de 10 años, invirtiendo pues en múltiples proyectos, en startups, en cripto, en fondos de inversión. ¿Cómo has comprendido estas inversiones? Y para ti, ¿qué es lo más importante dentro de analizar una oportunidad de inversión? Ok, a ver, creo que lo más importante es que realmente estén alineados al plan final, ¿no? O sea, sí es importante hacer ingeniería en reversa aquí. El mundo está lleno de buenas y de malas oportunidades de inversión, pero no todas las oportunidades de inversión son para todas las personas. Entonces, lo primero es entender cuáles son esas oportunidades de inversión y cuáles son esos tipos de activos que te van a ayudar a ti a lograr esa vida que definiste. Entonces, eso es lo primero. Hay que tener muy bien mapeado eso. El primer paso que tienes que hacer es entender, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es ese número que quiero tener? ¿No? Y una vez teniendo ese número, o previo a tener ese número también, es qué tipo de retorno compuesto, ¿no? O sea, qué tipo de interés o retorno o rentabilidad quiero tener y qué tipo de riesgo quiero tener. Y a partir de ahí, lo que yo hago es que creo un portafolio diversificado de inversión de diferentes tipos de activos, que eso es muy importante. Hay que entender que hay algunos activos que tienen más retorno, pero tienen más riesgo, y hay otros que tienen menos retorno, pero tienen menos riesgo. Entonces, si yo sé que necesito tener un portafolio que me genere, por decir un ejemplo, un retorno compuesto de 12.5% en dólares de aquí a, no sé, 20 años, que es cuando yo quiero tener libertad financiera, entonces tengo que entender qué tipo de portafolio es el más adecuado para que pueda tener yo ese 12.5% y tratarlo de balancear, ¿no? En diferentes tipos de activos, activos más seguros, activos en dólares, activos en pesos, activos con una simetría mayor, como bien decías, que pueden ser startups o cripto, activos que me puedan generar ciertos cash flows, como puede ser algo de real estate, activos que se puedan proteger más en temas donde los ciclos económicos como el que tenemos ahorita sean un poquito más difíciles. En fin, creo que hay que entender todos los tipos de activos que hay y cuál es el valor de cada uno de ellos para tenerlo en tu portafolio. Y una vez que lo tienes eso muy claro, entonces ya es una decisión de ir analizando oportunidad de inversión por oportunidad de inversión y estar siempre pues entendiendo este juego, ¿no? De riesgo-retorno, el juego también de quién maneja el fondo. Yo soy un fiel creyente en los fondos de inversión, ¿no? Y por eso creamos un fondo nosotros. Y yo creo que yo no soy experto en todo y a mí me gusta tener un pie en muchas cosas y por eso me apalanco mucho en estas 4 cosas que decía Naval, en labor, ¿no? O sea, me apalanco mucho en otras personas que sí tienen un conocimiento muy específico. Creo que ya tuviste a Alan Cassis en este podcast, ¿no? Entonces, pues él tiene un conocimiento muy específico en todo el ecosistema cripto y gracias a través de esta palanca que hemos tenido con otras personas con mejor conocimiento que nosotros, pues hemos podido tener estos retornos asimétricos que realmente han contribuido a nuestro patrimonio que nos lleve a esta libertad financiera, ¿no? Entonces, creo mucho también en
unirme con personas que saben, ¿no? Que realmente están enfocadas en ese tipo de activo y a partir de ahí darles ese voto de confianza, darles el patrimonio para que ellos gestionen de forma adecuada ese tipo de activo. Todavía no viene Alan, pero va a venir próximamente. Okay. Ahora que lancemos. Tenemos otra sorpresa también con el buen Alan. Tenemos ahí un proyecto que estamos cocinando juntos y que próximamente estaremos platicándole al mundo entero. Pero bueno, ya tendremos aquí a Alan, pero estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en fin, él sin duda es un estandarte en temas de criptoactivos y creo que el estar cerca de las personas adecuadas tiene también muchísimos retornos, ¿no? En todo, en la vida, ¿no? Por eso dicen que eres la consecuencia de las 5 personas que tienes más cerca. Gracias, querido Pablito, has contribuido mucho a la vida, pero también temas de inversión es bien importante tener a las personas correctas, porque al final del día son ellos los que van a producir mucho de este rendimiento, de este conocimiento. Pues no se puede tener todo en la vida. Y hablando al respecto, creo que otro tema fundamental es el network o la infraestructura de proveedores, ¿no? Porque, pues no nada más, como dices, bueno, pues ya tengo definido, pues quién quiero ser en la vida, ¿no? Junto con mi familia. Después tengo definido un plan táctico financiero para poder llegar ahí. Inclusive ya tengo definido, delimitado con los tipos de activos y los que son contracíclicos y los que son más seguros y no, y diversificados. Y ahora es, ¿cómo pongo todo eso en práctica, no? Porque hay muchísimos temas ahí que hay que indagar, ¿no? Yo he hablado muy abiertamente aquí en contra de los bancos, específicamente porque creo pues que abusan de la ignorancia financiera, ¿no? Y hay hoy más de 250,000 millones de dólares en cuentas a la vista cuando las tasas están a más del 11. Y los fondos de inversión, inclusive en las sucursales de los bancos, pues te cobran el 3% de interés, ¿no? Y es una mentada de madre. Entonces, ¿cómo le haces para poderte relacionar con las personas correctas, ¿no? Ya hablabas de Alan Cassis, hablabas de otros fund managers, ¿no? Pues hemos invertido en fondos como Dila, como Cometa, como Nazca, que son de los más importantes en el país. Pero también los wealth managers, ¿no? Instituciones y empresas y asesores e inclusive fiscalistas, ¿no? La parte fiscal. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poco del tema de proveedores y pasándolos por todo, sobre todo en la parte de estructuración, y a ver si haces un énfasis especial en la parte fiscal, porque creo que es algo de lo que no se habla mucho. Sí, a ver, como decías, creo que es bien importante entender todo el ecosistema de diferentes aliados o diferentes proveedores o partners que te pueden ayudar a realmente construir mejor este patrimonio, ¿no? Como te dije, pues yo no sé de todo, ¿no? Y no pretendo saber de todo. Y por ahí dicen que tu network is tu net worth, ¿no? Y la verdad es que sí lo considero así. Y gracias a poder tener acceso a diferentes personas y a poder generar relaciones de largo plazo con esas personas y obviamente también a generarles valor a esas personas, ¿no? Porque todo el tema de las relaciones personales y laborales es, oye, ¿qué valor estás dando tú a cambio, ¿no? Y cuando realmente hay este valor que tú das y hay este intercambio de valor de forma sana y de forma de largo plazo, se empiezan a generar cosas bien importantes. Y en ese sentido nosotros hemos tenido oportunidad, desde el punto de vista de inversiones, como dices, de entrar en estos fondos que nos han permitido pues invertir en estos unicornios que están saliendo en México, ¿no? Y poder tener un cachito de estas grandes empresas, como puede ser Bitso, como puede ser Rappi, como puede ser Incode, como pueden ser pues los otros unicornios que están saliendo a partir de estas grandes relaciones, ¿no? Pero no solo eso, la realidad es que, como bien dices, hay todo un ecosistema de otras personas que son claves y fundamentales para que tú gestiones bien tu patrimonio, y eso hay que cuidarlo muy bien. Porque hay temas fiscales, contables, o sea, si no haces bien tu chamba y no tienes un buen contador o un buen fiscalista, pues puedes estar haciendo cosas incorrectas, ¿no? Y puedes a lo mejor no estar dándole, ¿no?, la información necesaria a los gobiernos en los que estás operando y te puedes meter en un problema importante. Entonces, es bien importante también cuidar esa parte, siempre tener las cosas en regla, siempre tener las cosas transparentes y rodearte de los mejores contadores, fiscalistas, abogados, de planeación financiera, de estructuras hereditarias, de fideicomisos que realmente te permitan no meterte en ese problema.
Y en ese sentido, pues hay varios, ¿no? Están abogados para que puedas hacer buenos contratos con estos fondos de inversión, que es clave, ¿no? Es clave, han habido muchas historias de terror por no voltear a ver esa parte. Está la parte que es bien importante de estructuras, también de reglas hereditarias. Sabemos que lastimosamente y por todo este contexto que traemos atrás, familiar y de creencias y de energía del dinero, muchas de las familias acaban sacando los ojos por temas de dinero porque, uno, las reglas no están claras, dos, no hay un trabajo emocional y psicológico familiar en el tema de relación al dinero, y tres, no están las estructuras puestas, ¿no? Entonces, es bien importante también cuando estás creando esto, pues acercarte con una persona que sepa para que te ayude a crear estas reglas del juego, ¿no? Y si vas a crear pues una LLC o si vas a crear un fideicomiso o una SASB o etcétera, ¿cuáles son las estructuras que te van a ayudar a que las reglas estén claras para que cuando tú faltes, tus hijos no se peleen, ¿no? O tus hermanos no se peleen o tus papás no se peleen? Es bien importante tomar en cuenta eso, ¿no? Otro punto es, pues eso, tu banquero de confianza, el que te está ayudando a custodiar tus activos y el que te está recomendando diferentes oportunidades de inversión en los mercados públicos. Es bien importante que entiendas bien quién es, qué tipo de ética, cuáles son las comisiones que te están cobrando, qué tipo de productos te están ofreciendo. Esa persona es clave y también se convierte un poco en tu psicólogo, ¿no? O sea, cuando los momentos van mal y cuando los ciclos económicos llegan y quieres ya salir corriendo, que obviamente es una tontería hacerlo, necesitas una persona que entienda el otro lado y que te contenga y que te apapache y que te diga, stay the course, ¿no? O sea, sigamos por el mismo camino. Y el otro es esta parte fiscal, ¿no? Que decíamos que es muy importante entender cómo podemos jugar el juego a nuestro favor, obviamente con todas las reglas bien hechas del juego, ¿no? Pero pues cómo podemos realmente crear estas diferentes estructuras o cómo podemos entender cómo funciona el mundo de los impuestos para ponernos en una situación en donde protejamos nuestro patrimonio siempre pues de una manera 100% honesta, transparente y bajo las reglas, pero volteándolo a ver, ¿no? Y para ahí también hay muchos proveedores con los que yo trabajo que me han ayudado a mí de forma personal y también con el Family Office estructurarlo de una manera que nos ponga en una situación de ganar, ¿no? Sí, eso es bien importante porque creo que es algo que por lo general queda a último término, ¿no? Y un poco haces tu research en internet y pues encuentras lo que encuentras, pero por ejemplo, yo sí por mucho tiempo dejé de lado el tener una estructura fiscalmente eficiente, ¿no? Pues afortunadamente como era empleado y de una institución financiera y demás, pues mucho del trabajo lo hacían ahí internamente, pero yo lo estaba reportando en ese momento como persona física, cuando muchos de mis activos, sobre todo en la parte privada, no en la parte pública, porque en México hay ciertas exenciones fiscales, en vez de pagar pues el ISR completo o la tasa hasta el 30 y cacho por ciento, pagas nada más el 10, pero en la parte privada, pues sí es más eficiente a partir de cierto patrimonio tener estructuras de personas morales, ¿no? Y creo que lo decía Mario Sicilia en el podcast que tuvimos aquí con él, Mario Sicilia que tiene Search Funds, pues las reglas están, ¿no? Es como si de repente pues juegas fútbol y decides meter a 7 jugadores, ¿no? Contra 11, pues a ver cómo te va. Entonces, creo que es otra de las partes, ¿no? El tema de los costos, que puede ser mucha diferencia, sobre todo en el tiempo, ¿no? Sobre todo si haces esto en el muy largo plazo, pues el efecto compuesto de ese costo que estás dejando en la mesa pues, pueden ser cientos de miles o millones de pesos. Entonces, hay que tomarlo en consideración. A ver, Pablo, por último, antes de pasar a la parte de riqueza 360, que también quiero entrar un poco a temas más allá del dinero, un tema que es bien relevante, que es el dinero en pareja, ¿no? Y mucha de esta plática, ¿no? Regresándonos al principio, ya hablamos todo lo que se tiene que hacer si lo haces a nivel individual, ¿no? Pero ahora también relacionándolo, porque pues al final del día en las familias, pues muchas veces los que decidimos somos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionas y más bien, cómo metes dentro de esta ecuación, de todo este framework que estamos hablando, de todo este gran framework, el tema de la pareja, ¿no? Y la importancia de también platicar esta visión en pareja y estos acuerdos en pareja? Pues mira, la causa número uno de separaciones y de divorcio en el mundo no es
diferentes visiones del mundo, no es infidelidad, no es otra cosa más que dinero, ¿no? Entonces, evidentemente es un gran problema, ¿no? Es un gran problema en la pareja todo el tema del dinero. Yo lo viví de forma cercana. Yo creo que un 80% de la situación de ruptura de mis papás, ¿no? De la ruptura familiar, tuvo que ver con esta poca comunicación y alineación en temas de dinero, de patrimonio, de visión a largo plazo. Y un poco también ese dolor me llevó a trabajar en este juego, ¿no? Obviamente creo que es algo indispensable, indispensable. Y aparte que hay un tema cultural que está fatal, ¿no? Y es el hombre que se encargue, muchas veces, ¿no? Es el hombre que se encarga de ver estos temas. Yo ni siquiera le sé, yo ni siquiera lo quiero voltear a ver. Y ahí dime cómo vamos, ¿no? Tú invierte, tú ahorra y ahí dime cómo vamos. Y obviamente esto es súper desempoderante para todos en la casa, sobre todo para la mujer, pero oye, si tú no puedes tener tu propia libertad financiera, tu propia definición de qué es una vida rica para ti, tu propia definición de cómo vas a ahorrar, cómo vas a invertir y qué quieres en tu vida, entonces estás a expensas de lo que quiera hacer, ¿no? Tu pareja contigo. Y en ese sentido, como hablamos en el principio, te quita todas las opciones y toda la libertad de tomar decisiones si ya no estás a gusto ahí o no. Entonces, creo que es fundamental hacer este trabajo en pareja. Yo en mi casa, la realidad es que soy un libro abierto. Por ahí después dicen el chiste, ¿no? De que a la esposa le dicen el SAT porque le reportas la mitad de lo que tienes. pero, pero en mi caso no es así, ¿no? O sea, yo siempre he tratado de ser muy transparente con el patrimonio familiar. De hecho, tenemos estos formatos en pareja en donde tanto Mariana como yo sabemos cuánto hay, dónde está, en caso de que yo no esté, qué se tiene que hacer, entre otras cosas. Y sobre todo lo más importante es cómo definen juntos lo que es una vida rica para los dos, ¿no? Porque no se trata nada más de tú hacer la tuya, sino que si estás viviendo en pareja y en familia, pues obviamente la otra persona juega un rol muy importante y los hijos juegan un rol muy importante y aquí lo que hay que hacer es compaginar diferentes versiones. Entonces, el trabajo que yo hago también con parejas y con familias es traer a los dos a la mesa. Y cuando los traes los dos a la mesa y empiezan a hablar cada uno desde su trinchera, pues se empiezan a dar cuenta que hay temas ahí no hablados y abajo del cajón que es bien importante que ventilen y que se pongan de acuerdo. Y a partir de ahí empieza todo el trabajo de gestión en donde yo les recomiendo siempre que los dos se involucren. Se involucren los dos en las tomas de decisiones para que puedan lograr entre los dos esta visión y este patrimonio, ¿no? Sí, porque aparte yo creo que parecería contraintuitivo, pero también es malo para el que sea el proveedor, ¿no? Que muchas veces está en el rol del hombre, pero que muchas veces también es al revés. Y creo que pues muchas veces se llevan mucha de la responsabilidad y del riesgo, ¿no? Y entonces creo que eso les quita justo esa paz mental, ¿no? Porque, pues digo, cuando hay de más, pues qué bien, pero ¿y cuando no? ¿No? Y cómo se gestiona ese estrés también, ¿no? De las posibilidades y las expectativas y de las creencias y del estatus y de muchas de las cosas que suceden en la familia. Entonces, yo creo que invariablemente el hablar de estas cosas lleva mejores outcomes, sea cual sea el outcome, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que empezar por cambiar porque ha sido, pues, como la cultura y la religión, algo que creo que ha inhibido el que se pueda generar más y sobre todo el que se pueda generar felicidad a través de la riqueza, porque de verdad, pues ese tiene que ser el fin último, ¿no? Y esto me da el segue perfecto para hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que sé que compartes conmigo, que es el tema de la riqueza 360, ¿no? Y en este programa lo hemos platicado muchas veces y tú y yo, pues cada vez que nos vemos decimos que la verdadera riqueza, ¿no? Y esta frase que tú, de hecho te escuché a ti por primera vez, ¿no? De Tony Robbins, de Success without fulfillment is the ultimate failure, ¿no? Y creo que si no somos capaces de tener una riqueza en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, pues de qué, o sea, no va a servir de nada el estar aquí, ¿no? Y creo que pues también como hay ciclos económicos, hay ciclos personales. Los últimos años han sido difíciles para ti, para mí, en múltiples aspectos, pero también han sido tremendamente enriquecedores a nivel crecimiento personal.
Y me gustaría que nos platicaras un poco de esto. ¿Cómo entiendes la riqueza más allá del dinero? A ver, yo creo que, a ver, yo defino riqueza, que va un poco en la línea esa con lo que decías de Tony Robbins. Yo defino riqueza como eh, el tiempo que le dedico a los juegos que intencionalmente yo quiero jugar, ¿no? Y en ese juego, ¿y qué es intencionalmente quiero jugar? Son esos juegos que realmente a mí me generan mucho más conexión, más placer genuino, ¿no? Y más, sí, en general, más conexión con todo esto. Entonces ahí está el juego espiritual, está el juego de mi salud emocional, de mi salud psicológica, de mi salud física, de mi salud, de mis buenas relaciones, de generar realmente relaciones y conexión con personas a largo plazo, de estar realmente conectado pues con un tema ahí espiritual muy dentro de mí. Entonces, esos son los juegos que para mí realmente valen la pena jugar. Y yo defino riqueza como, ok, pues cuánto tiempo, ¿no? Y cuál es el KPI, objetivo de cada uno de esos juegos. Y si para mí es importante, entonces, pues tener un espacio para tener un hábito, una rutina emocional, psicológica, espiritual, física, de relaciones, de todas estas cosas que me gustan hacer. Entonces, para mí ahí donde está la riqueza, ahí donde está mi fulfillment, como decía Tony Robbins, ¿no? No está ahí mi success, sino está mi fulfillment. Entonces yo creo que es indispensable entender que la riqueza va mucho más allá del dinero, de un número en tu cuenta de banco, sino es esta parte más holística de tú cómo quieres crear tu vida. Y lo sientes, ¿no? O sea, obviamente en la vida va a haber momentos de expansión, de contracción, momentos buenos, momentos malos, momentos de entrarle en temas de desarrollo personal y tratar realmente de escarbar para ver qué es lo que te está quitando o te está, ¿no?, quitando la posibilidad de vivir esta vida rica en todos los sentidos. Pero la realidad es que hay que entrarle a eso, ¿no? Y la riqueza 360 yo creo que es eso, es poder compaginar tanto la parte económica como todos los aspectos de tu vida que te hacen estar fulfilled. Y yo creo que esa es la pregunta que te vas a hacer pues, cuando tengas 80 años, ¿no? De decir, oye, ¿dónde hubiera pasado más tiempo en mi vida? Yo estoy seguro que yo voy a responder pues en eso, ¿no? En mi cabeza, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con mis experiencias. Y para mí esa es la riqueza 360. Yo creo que también es un concepto, no sé tú qué opines, pues como dejado en el cajón, ¿no? O sea, como que el mundo nos dijo, primero hay que ser ricos o primero hay que tener dinero, después, bueno, primero hay que tener un buen trabajo, hay que casarse, tener familia, tratar de tener dinero y después lo demás déjalo para el final, ¿no? Y yo creo que si bien es importante tener una base económica, porque es lo que también rompe un poco el huevo para que todo lo demás se pueda hacer, creo que es un trabajo que hay que hacerlo al mismo tiempo, porque son flywheels, ¿no? O sea, una vez que mueves la riqueza, se puede mover la parte espiritual y una vez que mueves la parte física, se mueve todo lo demás. O sea, si tú estás bien a nivel cuerpo y a nivel fisiológico, realmente tienes energía para todo lo demás. Entonces, yo creo que sirve tener y enfocarse en la riqueza de una manera holística todo momento, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos platicado mucho tú y yo, mi querido Flaco, y es algo que queremos poner allá afuera, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que realmente este flywheel se active en todos los sentidos? Sí, sí es algo que nos apasiona mucho platicar y que hemos estado platicando sobre todo este último año, que creo que pues ha sido un regalo, ¿no? Un regalo trabajado, que nos ha costado trabajo a los dos, nada ha sido gratis para nosotros y creo que debemos de estar muy orgullosos de eso, porque en estos 20 años que tenemos de trabajo profesional o de adultos, ¿no? Pues ha sido revelación tras revelación y ir, como decías, construyendo estos flywheels, ¿no? Este interés compuesto en múltiples aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo creo que empezando por
por nuestras familias, ¿no? A nuestros padres, madres que nos apoyaron tanto en nuestros primeros años de vida, pero después también un grupo muy sólido de amigos y de amistades y de mentores y de personas cercanas que nos han ayudado a seguirnos desarrollando, ¿no? Y yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido así como en el Mario Bros. En cualquier juego de Nintendo, ¿no? Pasando de niveles. Y llegan algunos niveles en la vida en donde pues recuerdo hace unos años tú y yo platicando, pues que ya el dinero no nos hacía mucha diferencia, ¿no? Y que pues mucho de lo que habíamos podido aprender y el éxito que habíamos podido lograr en ámbitos profesionales, pues no significaba lo que había significado antes, ¿no? Y de hecho creo que hay una métrica, no sé si son 50 o $75,000 a partir de las anuales, que ya no hace una diferencia en la felicidad de la gente. Y sobre todo creo que conforme pasa más el tiempo, y creo que lo decía Jim Carrey, ¿no? Decía, ojalá que todo el mundo llegue a ser famoso y rico para darse cuenta que esa no es la respuesta a la felicidad y que eso no te va a llevar nada, ¿no? Y que solo a través del trabajo profundo, pues en estar presente, en descubrir las maravillas de la vida, en estar con tus seres queridos, en seguirte desarrollando en tus ámbitos, en tus pasiones, ¿no? Más allá de las profesiones que te da la vida, es que verdaderamente puedes ir encontrando esta felicidad y esta paz mental y esta plenitud. Y creo que es parte fundamental de lo que queremos hacer y de lo que compartimos en este foro y lo que tú ya también afortunadamente ahora que te has animado a compartir más y ser un poquito más público, creo que también transmites con mucha pasión, ¿no? Que es pues el aprendizaje que has tenido todos estos años en materia de los juegos del dinero, que es de lo que más hablas, pero también en muchos ámbitos personales, en donde a gente como a mí me has inspirado muchísimo y a muchos otros a ser mejores individuos, ser mejores personas y a encontrar la felicidad a través de meditar, de leer, de pasar tiempo con los amigos, de pasar tiempo con la familia, etcétera, ¿no? Pero en este contexto y habiendo hablado de todo esto, es que les queremos presentar el proyecto que venimos trabajando Pablo y yo, y bueno, y una serie de expertos a los cuales les estoy enormemente agradecido, especialmente a Marcela Muñoz, la CEO de Revolución de la Riqueza, quien es una super crack también. Obviamente ya la conocía Pablo y fue su obra el que esté trabajando con nosotros. Bueno, además de Marce, muchas otras personas que han estado trabajando con nosotros. Y en este año que ha pasado hemos intentado ir decodificando pues mucho del trabajo que hemos tenido tanto Pablo como yo, de muchas de las técnicas que hemos aprendido para poder generar una visión de vida. A mí me parece siempre, y me ha parecido siempre sorprendente, por eso escribí mi segundo libro en Big, que haya tantas estrategias en las empresas y tengamos tantos frameworks y demás y no los apliquemos a la vida, ¿no? Y ese segundo libro que se llama Estrategias de Negocio Aplicadas a la Vida, creo que también es un reflejo de algo que estaremos viendo aquí y de cómo podemos definir esa visión de vida y después llevarla a la práctica a través de las finanzas para poder lograr después esta riqueza 360, ¿no? Entonces, pues con mucho, mucho entusiasmo les presentamos en este episodio lo que se va a llamar el Wealth Mastery, que va a ser este primer gran programa, este primer offsite inmersivo, esta experiencia de 3 días que vamos a estar realizando del 23 al 25 de junio, el fin de semana, del viernes 23 al domingo 25 de junio, en Valle de Bravo, en un hotel de lujo que estaremos por confirmar, en donde habrá un cupo limitado, porque evidentemente queremos que la experiencia sea sublime y sobre todo muy personalizada, porque estos temas pues son de trabajo profundo y de un tema que nos tomamos muy a pecho, porque sabemos que está pues la visión y la felicidad, esperamos de muchas personas también en la línea, y que va a tener 5 grandes módulos que estaremos practicando y trabajando durante el fin de semana, que empezarán con la visión. Como decía Pablo, yo creo que lo más importante de todo es definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Ahorita escuchaba, justo fue la conferencia anual de Warren Buffett y de Charlie Munger,
grandísimos inversionistas, y les preguntan, oigan, ellos dos, uno de 99 y uno de 92 años, es impresionante, y todavía se paran en... Eso quiere decir que verdaderamente les apasiona lo que hacen, ¿no? Pero les preguntan, oye, ¿cuál es la clave de la felicidad de la vida? Y le dicen, es muy sencillo, escribe tu obituario y después haz reverse engineering, ¿no? Justo lo que decía ahorita Pablo es, pues nada más define qué es lo que quieres hacer y te vas para atrás, ¿no? Y obviamente, pues ahí vamos a pasar por múltiples preguntas y trabajos que van a ser muy importantes, pues temas desde cómo puedes establecer esta vida rica, cuáles son los valores de la familia o de la persona, cuáles son las necesidades del ego, del alma, cuáles son los objetivos, cuál es la relación con el dinero, cuál es el perfil también de riesgo y cuáles son las necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo, ¿no? El segundo módulo, que es el que ya denominamos Rich Life, es justo cómo establecemos esta visión táctica de cómo queremos llevar a la práctica nuestra visión de vida, ¿no? Y cómo a través de las finanzas vamos a poder generar todo esto que nosotros imaginamos y visualizamos, ¿no? Es comprender el concepto de la riqueza y cómo podemos tanto generarla como crecerla. Cómo podemos también comprender la importancia del mindset y estas técnicas de las cuales hablaba Pablo. Hay muchísimas que hemos podido implementar Pablo y yo en nuestros trabajos y muchas otras que estamos constantemente inclusive compartiendo a través de redes sociales y en distintas conferencias, ¿no? Y hacer ejercicios puntuales de nuestros ingresos, de nuestros egresos, también potenciales fuentes de ingresos para después con esto poder proyectar en el tiempo cómo se ve esa vida, ¿no? El tercer paso, que también es fundamental, es un paso que le estamos llamando wealth mapping, ¿no? Mapeo de la riqueza. Aquí es donde vamos a establecer y comprender el concepto de la inversión, sobre todo como un driver del patrimonio. Y aquí empezaremos por comprender los tipos de activos, los frameworks y algunos conceptos clave alrededor de estos temas. Vamos a mapear todos los activos, pues la deuda también o los pasivos, si es que existen. Dentro de estos, pues los tipos de activos, conceptos, los que son de generación de cash, no cash, liquidez, riesgo, rendimiento. Y también de esto haremos una proyección y ciertos ejercicios que nos ayudarán a optimizar estos portafolios a través pues, de Pablo, yo y un grupo de facilitadores también expertos en el tema que estaremos acompañando esta gran experiencia, ¿no? Para después ya pasar a la parte de la estrategia, ¿no? Y aquí a través de la infraestructura, de los proveedores, del network, que como decía Pablo, el network is your net worth. De verdad creo que la gente que tienes alrededor pues son las que te ayudan y te impulsan. También poner a disposición todo ese network que hemos construido a través de estos últimos 20 años para poder ver quiénes son los mejores proveedores, banqueros, fondos de inversión, qué tipo de estructura se necesita para optimizar el portafolio en específico de cada uno de los integrantes de este offsite, qué tipos de servicios necesitamos, qué tipo de productos, cómo se ven estos planes financieros en el tiempo, planes también testamentarios de sucesión. Eso es fundamental. Desafortunadamente, híjole, si no sé qué porcentaje diste de las familias que se separan, de las parejas que se separan, de las familias es el 80%, desafortunadamente pues nos ha tocado vivir también eso de primera mano y de verdad es un tema bien, bien importante. Y ya, por último, el tema de las reglas para gestionar el patrimonio. Y el último paso, que me parece el más importante, es un paso de transformación, porque de nada sirve el tener todo esto en letras, en documentos, si lo vamos a guardar en el cajón. Esto tiene que verdaderamente llevar a la transformación y tiene que llevar a la riqueza 360, tiene que llevar y ser un habilitador para la felicidad de la persona, de la familia. Y entonces en este último paso vamos a ver muchos de los planes de acción para poder llevar a cabo los planes, por supuesto, detallados, pero también los compromisos, tener un grupo de accountability entre los distintos mentores y participantes de este proyecto y también oportunidades de inversión. De la mano de todo esto, no nada más será el trabajo financiero, sino habrá un trabajo muy importante en términos de experiencias y de otro tipo de aprendizajes que hemos ido teniendo. Tenemos el honor también de poder contar en este proyecto con gente a la que admiramos muchísimo y que nos ha apoyado mucho en este proceso, como han sido Oso Traba, que nos estará acompañando el buen Oso para platicar de temas de emprendimiento, temas de productividad. Nos acompañará Clau Zaragoza, que también nos ha ayudado a Pablo y a mí. De hecho, Pablo me presentó a Clau.
y hemos estado trabajando con ella, no sé si durante los últimos 7 años, y nos ha ayudado a hacer pues todo tipo de locuras de biohacking, a los dos a correr medios maratones y a superar muchas de nuestras creencias limitantes en cuanto a nuestro cuerpo, nutrópicos y bueno, una serie de cosas que estaremos platicando muy, muy vanguardistas. José Casas, quien ya ha estado también aquí en el podcast y habla y lleva procesos terapéuticos con psicodélicos y en estados alterados de conciencia. Y además de todo esto, tendremos pues muchas experiencias inmersivas, estaremos haciendo hielo, estaremos haciendo meditaciones distintas a las que conocen habitualmente, temas de ejercicio, bares de biohacking en la noche y una serie de locuras propias también de pues estos queridos personajes que tienen hoy en los micrófonos, que con mucho amor y con mucha intensidad y con mucha pasión preparamos un gran curso para todos los que se quieran unir y estamos abriendo hoy la convocatoria para todos. Entonces, pues los invitamos a entrar a javiermorodo.com y a revoluciondelarriqueza.com. Ahí se podrán inscribir en las listas que tenemos abiertas en el waitlist para después darles más información al respecto de este super proyecto en el que buscamos que todos ustedes crezcan y que todos ustedes se lleven muchas de las herramientas que hemos aprendido Pablo y yo estos 15 años y que puedan poner un plan financiero que cumpla con su plan de vida y que los ayude a ser más felices. Pablito, ¿qué más? Sí. ¿Qué más quieres compartir sobre el proyecto? Ya me eché un monólogo aquí. No, hombre, ya estoy muy emocionado del evento. Yo lo veo como un fin de semana de apapacharte en todos los sentidos y de combinar estos mundos de desarrollo personal con finanzas, ¿no? Que ahí es donde hay magia. Entonces, pues va a ser un fin de semana espectacular donde te vas a meter a ver tus números, tus finanzas, tu plan de vida, oportunidades de inversión, pero desde otra óptica. O sea, no crean que va a ser un tema ahí muy financiero, muy numérico. Va a ser algo mucho mejor que eso y lo vamos a combinar con temas de la relevancia y la importancia de estos juegos que estamos jugando y trabajo personal. Entonces, yo estoy muy emocionado porque pues, es algo que he hecho toda mi vida. Me conoces bien, mi querido Flaco. Llevo 20 años yendo a estos eventos full immersion de desarrollo personal y creo que nunca ha habido uno que esté alineado al tema patrimonial y de riqueza. Entonces, estoy feliz de ayudarte a co-crear este proyecto. Y yo que va a ser algo increíble. Ojalá y todos los que nos escuchen se apunten y estoy seguro que no se van a arrepentir porque va a ser una experiencia única. Y lo más importante es que van a salir con una claridad brutal y fundamental de dónde están parados en el tema de su patrimonio y que sea un parteaguas pues para que creen esa riqueza 360 que es tan importante para nuestra experiencia de vida. Entonces, pues es todo, mi querido Flaquito. Ahí te voy a estar acompañando a ver qué tal. Pues sí, la verdad es que es una celebración. Para los que me conocen un poquito más, sabrán que mi último cumpleaños también hizo un fin de semana que llamamos el Sonco Fest. Y en ese sentido creo que el poder acompañar a las personas durante un fin de semana y que también estés tú, que esté Oso, que esté Clau, que esté José, que estén tantos invitados que han sido tan importantes en nuestras vidas y que nos han ayudado a transformar la manera en la que pensamos, pues es un gran regalo, ¿no? Para nosotros y para todas las personas que nos puedan acompañar para poder crecer en comunidad y crecer también a través del aprendizaje que todos puedan aportar a este grupo, ¿no? Y después apoyarnos en conjunto para poder lograr estos objetivos, pero sobre todo, como decías, de manera distinta, porque las finanzas no tienen que ser de hueva y las finanzas no tienen que dar miedo. Y creo que podemos crear un muy buen marco para hacerlo y a través de las técnicas que hemos aprendido de mucho tiempo y también de los expertos que podremos traer al foro, el poder ayudar y dar nuestro granito de arena a todos allá afuera. Entonces, pues los invitamos a todos a registrarse en javiermorodo.com, en revoluciondelarriqueza.com. También en todas las redes sociales estaremos publicando. Aquí dejaremos también las notas en el podcast y los invitamos a ser parte de la Revolución de la Riqueza. Pablito, un fuerte abrazo. Gracias, de verdad.
Ha sido, no tengo palabras para describir lo importante que eres en mi vida y lo importante que ha sido para este proyecto. Me da muchísimo gusto y es un honor el poderlo compartir y crear contigo. Y también muy entusiasmado de que podamos ayudar a tantas personas allá afuera con este primer esfuerzo, del cual habrán muchas más. Pero bueno, siempre hay un primero y este va a ser extraordinario. No, hombre, gracias, mi querido Flaco. Y la verdad es que, o sea, de eso se trata. De que la gente, pues de que la gente viva mejor, caray, y que la gente, si nosotros hemos podido resolver algo en este sentido, pues de compartirlo allá afuera, yo estoy seguro, porque la gente me habla todo el tiempo de, oye, ayúdame a resolver el tema de la lana, ayúdame con mi familia, ayúdame a hacer este tema, pues ahí está, ¿no? O sea, encantado realmente de colaborar contigo para crear estos grandes proyectos y que la gente resuelva de una vez por todas este jueguito del dinero. Estoy seguro que va a ser el primero de muchos y muchas felicidades y gracias por invitarme otra vez. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y apúntense todos, Rockstars. Los esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.